Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar unos momentitos a que se conecten más seres y ahorita comenzamos. Y pues estamos aquí ya. Esta es la 9ª transmisión de, de este proyecto eh, que ha estado muy interesante. Me encanta poder compartir eh, pues mi experiencia de vida a través de pues los libros que han sido los grandes compañeros. Y ya la 9ª quiere decir que ya van 2 meses y este será el tercer mes. Y verdaderamente es impresionante cómo una vez que te decides a hacer algo, pues el tiempo va, ¿no? Y está puesto todo para que se dé y vaya fluyendo y vaya caminando y poco a poco, pues ir llegando a más corazones en todo el proyecto completo, no solo el de los rostros del cielo, que me encanta, sino todo el concepto completo de Restaurando al Ser, en donde estamos pues creciendo cada vez con más seres que se nos unen de 1000 formas diferentes y pues está bien padre. Y agradezco muchísimo a todos los que han sido parte de esto, ¿no? Y el día de hoy voy a seguir platicándoles de este primer libro con el que inicié, de Fuego en el Alma. Vamos a seguir hablando de algunas cosas que están aquí, que están súper interesantes. Y a mí me está encantando volver a retomarlo
desde otra mirada, ¿no? Ya, pues como 30 años después, o 25 años después, no, tal vez como 30 años después. Eh, y bueno, aunque la verdad es que hay algunas cosas en el libro con las que ya no comulgo del todo. Ya estoy en otro paso, en otro proceso, y sin embargo sigue teniendo cosas muy valiosas, ¿no? Que vale la pena tomar, y por eso estoy retomando un poco de ¿no? Eh, y bueno, también para ir avanzando y encontrar otros libros muy interesantes también. Y la lectura de mi libro de Los Rostros del Cielo, que escogí para hoy, está casi al final. Ya les había comentado que en el último capítulo del libro un capítulo que me encanta. Se llama el capítulo La habitación de Dios, y la verdad es que es mi capítulo favorito porque es como eso que me ha permitido sobrevivir y prosperar en las situaciones de vida que he tenido que vivir, y que me doy cuenta en el acompañamiento que he tenido la oportunidad de hacer eh, con estas mujeres que han llegado a mi vida, que esta parte es la parte más importante, es la parte medular, nuclear, que verdaderamente nos sostiene y nos permite trascender las heridas, trascender el dolor que hemos transitado y que todos hemos transitado, todos, todos, todos. Aunque encontremos seres humanos que de pronto pareciera que han tenido una vida y una existencia bastante buena, eh, de todas maneras hay sufrimiento, bastante sufrimiento por las condiciones planetarias que estamos transitando, y por mm, el contrato de alma que estamos cumpliendo hoy, que es algo súper especial porque estamos al término de un gran ciclo del planeta Tierra, ¿no? Que ya nos lo habían predicho los mayas, que se terminaba el mundo en el 2012, ¿no? Y bueno, no hubo una destrucción como se esperaba, pero sí una gran transformación para empezar un nuevo ciclo de 26,000 años, eh, de ir acercándonos a la luz, ¿no? 2012 era el punto más oscuro de nuestro transitar, y ahora cambiamos hacia la luz, y por eso es que nuestra vida en este momento es dolorosa y es de sufrimiento para todos, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo por eso me gusta tanto, porque es esta parte que me sostiene, que nos sostiene. Sin ello nos cuesta mucho más trabajo y a veces no lo logramos porque no tenemos esa cuerda de donde sostenernos. Esta lectura que voy a hacer tiene por título Las puertas del paraíso. Y hace referencia a otro libro que también fue súper importante en mi vida, súper, súper importante, eh, maravilloso,
que salió hace algunos años, ahorita les digo en qué año salió. Este libro, inclusive hicieron película y bueno, como siempre, las películas luego no le hacen mucho, eh, como se me fue la palabra, pero no ponen en realmente lo que significa el libro. Esta película sí me gustó. Creo que sí logra captar la esencia del libro, aunque definitivamente leer el libro es lo mejor que puedes hacer. Este libro se editó por primera vez en 2007. Yo creo que yo lo leí en el 2010, 11 tal vez. Eh, Se llama La Cabaña, está escrito por W. Paul Young. Young. Eh, y bueno, este capítulo de mi libro que les voy a leer hace referencia a este libro, del cual hablaremos también en alguna otra transmisión de los rostros del cielo. Y dice así: hace algunos años leí un libro llamado La Cabaña de Paul Young. En él se narra la historia trágica de una familia que pierde a su hija menor a manos de un hombre desalmado. Que no es una historia tan rara en este planeta, desgraciadamente. Ese hecho transforma, como es de esperarse, la vida de todos los integrantes de la familia y del pueblo donde viven. En el libro se muestra el camino de enojo, frustración, impotencia, depresión, culpa y profundo dolor del padre. Pero a la vez se nos enseña el camino de entendimiento, de luz, de perdón y de redención a través de una serie de conversaciones que mantiene con las figuras de Dios Padre Madre, Jesús y el Espíritu Santo. Y bueno, es interesante. Este libro está desarrollado en el ámbito de los cristianos, ¿no? Sin embargo, de verdad me parece un libro espectacular porque toma la esencia, ¿no? Más allá de que esté en el contexto de una religión, toma la esencia de esa relación entre Dios y el personaje, ¿no? Involucrando estas figuras arquetípicas que están en todos lados de Jesucristo y de esta otra figura llamada Espíritu Santo, que en realidad tiene muchas acepciones en las diferentes corrientes espirituales. Este Espíritu Santo es la voz de Dios, es la famosa paloma, es la intuición, es el yo superior, es esta figura del Espíritu de Dios que está continuamente comunicándose contigo, ¿no? A través de estas intuiciones, de estas sensaciones, de los libros mismos, de mensajes, por donde sea que te lleguen. Entonces, a veces estos términos nos hacen ruido por razones de encontrarnos como en este contexto que ya decía yo la sesión pasada, de cómo la relación con nuestros padres puede poner ahí un filtro de dificultad para tener una relación con Dios, ¿no? Porque no confío, porque no me puedo soltar,
a confiar en un ser que tal vez me vaya a traicionar, que tal vez me vaya a abandonar, que tal vez me vaya a rechazar. Entonces, este libro de la cabaña me parece espectacular en el sentido de que hace una serie de fotografías muy claras a través de estas conversaciones muy profundas de cómo se va transformando nuestra relación con Dios, ¿no? Y eh, el entendimiento de que lo que sucede en la tierra, ¿no? En tu vida cotidiana, lo que sucede en el planeta de sufrimiento, de dolor, de guerra, de abusos, de violaciones, de asesinatos, ¿no? No es algo que Dios haya planeado o haya querido para ti, ¿no? Siempre es como esta queja de, Dios, ¿dónde estás? ¿No? Pues ahí está siempre presente, pero no lo escuchamos y no lo volteamos a ver y no le pedimos ayuda y no tenemos una relación con él. Bueno, sigo leyendo. Dice, este libro ha transformado mi vida en muchos sentidos. Cada una de las conversaciones que se desarrollan entre estos personajes ha llegado a lo más profundo de mi corazón, permitiéndome reflexionar sobre asuntos de nuestra existencia en este mundo material. En este momento que me pongo a pensar, ¿qué tomaría yo del paraíso si éste abriera sus puertas ante mí? Es que quiero toda la sabiduría y amor de los personajes que hemos puesto ahí. Eh, Creo que vale la pena que les platique un poquito, ¿no? De la manera en la que fue escrito este libro. Y ya les conté que fue en este taller de escritura de esta mujer llamada Ave María Panamá, mmm, en el que este es un proyecto que ella ha mantenido en el estado de Morelos con las mujeres para apoyarlas en sus vidas, ¿no? Para que a través de la escritura puedan sanar sus heridas, puedan hablar de lo que les pasa, puedan compartir con otras mujeres, es darle voz a las mujeres. Y ella, bueno, este proyecto lo lleva más allá y entonces ofrece este taller de escritura a todas las mujeres. Y bueno, si deseas escribir tu libro, pues es una buena manera de empezar. Lo que ella hace es llevarte a la escritura a través de lo que se llaman detonadores. Y entonces ella te da alguna frase y tú empiezas a escribir acerca de eso. No importa, en el momento en que lo haces, no importa si escribes bien, si no, si hay gramática, si hay ortografía, si tiene coherencia, si vas realmente contando una historia o te trabas, no importa. Lo importante es que te sueltes, ¿no? Entonces, bueno, el detonador por el cual yo escribí este capítulo del libro se llamaba, déjenme ver otra vez, si el paraíso abriera sus puertas, ¿qué tomarías de ahí? ¿No? ¿Qué tomarías del paraíso si éste abriera sus puertas? Y por eso el capítulo se llama Las puertas del paraíso y empiezo a hablar, ¿no? de este libro y entonces retomo este último párrafo que leí para que se entienda de dónde viene y dice, en este momento que me pongo a pensar
¿Qué tomaría yo del paraíso si éste abriera sus puertas? Es que quiero toda la sabiduría y amor de los personajes que hemos puesto ahí. ¿Quiénes son estos personajes del paraíso? Dios mismo, Jesucristo, el Espíritu, la Virgen María, los ángeles, los santos, todos esos seres que hemos puesto ahí. La sabiduría la tomaría para poder relajarme ante las exigencias de la vida, para poder vivir con paz interior, sabiendo que esto que está pasando es una experiencia más que suma a todas las demás experiencias del universo. La tomaría para sentir dentro de mí la certeza de ser un espíritu viviendo en un cuerpo físico como parte de la evolución de mi alma. Me gustaría también ser capaz de transmitir esa sabiduría a todos los que me acompañan en esta aventura para relajarnos juntos y disfrutar nuestra estancia en el planeta Tierra. El amor lo tomaría para poder experimentar qué es eso de amar sin esperar nada a cambio, sin expectativas, incondicionalmente. Lo pondría en mi corazón para que a través de cada latido fuera recorriendo cada uno de los rincones de mi ser y cuando me encuentre rebosante de ese amor, lo pueda esparcir a todos los rincones de mi casa, de mi colonia, de mi ciudad, de mi país, de mi continente, de mi planeta, de mi universo. Y así poder llenar todos los huecos de los corazones de las personas que viven en esta realidad de dolor. Sí, eso es lo que yo tomaría del paraíso si éste abriera sus puertas ante mí. ¿Y por qué no? Haría lo posible para mantener esas puertas abiertas. Y pues realmente eso ha sido parte de mi inspiración, de mi fuerza para continuar día con día, eh, avanzando en este gran proyecto de Restaurando al Ser, de ir cada día sumando algo más, cada día abriendo más puertas, cada día lanzando talleres, cursos, terapias, lo que sea para poder realmente mantener estas puertas abiertas, para poner al servicio de todos ustedes y de mí misma ese amor, esa sabiduría, esa certeza de que estamos llevados de la mano de Dios cuando así se lo permitimos. No es fácil, no es nada sencillo transitar el camino, porque hay que hacerlo en conciencia. Hay que primero despejar el camino de toda esa basura que se nos ha puesto ahí. Mucha de esta basura no es nuestra responsabilidad. El haber, más bien, no es nuestra culpa el que esté ahí, pero sí es nuestra responsabilidad verla, exhibirla, sacarla a la luz y limpiarla y entregarla. Que ese es un punto crucial del libro de la cabaña. Este proceso de entrega, ¿no? de rendición ante el Espíritu, ante Dios, de entrega de eso que duele tanto,
que lastima tanto, ¿no? Esas historias que desgarran el alma y que como terapeuta escucho todos los días, ¿no? Historias en donde los seres humanos han sido abandonados, hechos a un lado, no vistos, no reconocidos, no escuchados, no acompañados, ¿no? Estas mamás tóxicas, terriblemente tóxicas, eh, que han hecho de la vida de sus hijos un infierno. Eh, Padres que ante estas mamás tóxicas se van, ¿no? Se van, ya sea que se vayan físicamente o que se vayan en alma, que no estén, ¿no? Se toman de pretexto el trabajo, se van todo el día y no aparecen por ningún lado, ¿no? Dejándonos a merced de estas madres tóxicas. Y hay tanto dolor, tanto, tanto dolor, pero hay que verlo, hay que tocarlo, hay que sentirlo para poderlo entregar. Y pasando a este otro libro, eh, escogí una lectura que más o menos tiene que ver con estas ideas. Y en esta manera de este detonador, ¿no? De ¿qué, qué tomarías del paraíso si este abriera sus puertas, ¿no? Es, un, es una pregunta eh, para la reflexión, ¿no? Y en este libro del fuego en el alma hay un capítulo que se llama ¿qué pasaría si? ¿No? Reestructuración de creencias básicas a través de esta pregunta. ¿Qué pasaría si? ¿No? Y es hacernos preguntas que nunca nos hemos hecho y que al hacernoslas, la reflexión nos lleva a otro lado, ¿no? En realidad no hay una respuesta buena, mala, regular, no importa. En realidad la respuesta como tal no importa. Lo que importa es llevarnos a la reflexión de aquello que nos han dicho desde muy chiquitos y que nos lo creímos y que ha sentado las bases de lo que vivo día con día. Y a la larga, cuando hago estas preguntas, me doy cuenta que eso que me dijeron no me ayuda. ¿Quién sabe si sea cierto o no sea cierto? Pero no me ayuda. Y ya con la reflexión puedo encontrar propuestas nuevas que sí me ayudan. ¿Quién sabe si sean verdad o no? Pero me ayudan, ¿no? Y este es un ejercicio que yo hice desde hace muchos años y que me transformó y que me permitió salir de aquella primera o segunda noche oscura del alma que fue muy profunda y que no veía yo la luz al final del camino, ¿no? Por estar montada en esas creencias anteriores y al hacerme la pregunta me llevan a otro lugar en donde ya empieza a aparecer esa luz de un camino a seguir y que a final de cuentas me permitió retomar un camino hacia adelante y bueno, llegar hoy a donde estoy. Entonces, les voy a leer cuáles son estas preguntas
que son varias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 preguntas y que terminan con una frase, ¿no? Y bueno, está padrísimo. De hecho, creo que si yo estuviera escuchando esto, estaría tomando apuntes de esas preguntas y esas frases que quedan al final de la pregunta, porque está bien padre tenerlas ahí para estarlas reflexionando, no importando si esta conclusión te gusta o no, pero por lo menos que te des la oportunidad de reflexionarlo, ¿ok? La primera de ellas dice así: ¿qué pasaría si tú fueras un fragmento de una conciencia más grande? Tal fragmento puede concebirse como un impulso creativo que es al mismo tiempo único y que sin embargo está hecho de la misma esencia que todas las demás cosas. Como científica médica que fui, me gusta esta metáfora. Todas las células de nuestro cuerpo, de los ojos, orejas, corazón, músculos, hígado, etc., contienen el código de la plena inteligencia del cuerpo. Hipotéticamente, podría hacerse crecer una réplica completa del cuerpo o un clon a partir de una sola célula, que eso ya se ha hecho. De modo similar, la inteligencia creativa del universo está perfectamente presente en cada una de sus partes. Somos como hologramas de una sola mente. Está interesante, ¿no? Si te hace sentido, ¿no? Pues platícame, ¿no? Pon ahí en los comentarios qué te parece esta pregunta. La voy a volver a leer. ¿Qué pasaría si tú fueras un fragmento de una conciencia más grande? ¿No? Y termina con estas palabras. Dice, ya como una especie de declaración. Dice, soy hijo, soy hija de una sola luz. La sabiduría del universo está presente en mí. ¿No? O sea, si yo lo pienso así, entonces puedo acceder a esta idea de que soy hija de esa luz y que la sabiduría del universo está dentro de mí. No es algo que esté allá afuera y a lo que yo no tengo acceso, sino que está dentro de mí, ¿no? Si yo empiezo a pensar, así como ella lo pone, ¿no? Este planteamiento de que cada una de las células de mi cuerpo, pues cada una de ellas tiene una existencia propia, es individual y sin embargo están dentro de mi cuerpo, ¿no? O sea, que cada una de las células de mi cuerpo es mi luz y mi sabiduría. Y hemos oído, ¿no? Esta idea de cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo. Así que esta metáfora puede ser válida, ¿no? De pensar que mis células son parte de mi propia existencia, de mi yo individual, en este caso de Ivonne, ¿no? Y entonces, cada una de mis células puede declarar que es Ivonne, ¿no? Y con su luz y su sabiduría, ¿no? Y así entonces yo también puedo declarar que yo soy la luz y yo soy la sabiduría. Y esto te transforma, esto emociona, esto es como, wow, o sea, no estoy sola y además tengo todo eso dentro de mí, ¿no? O sea, puedo tomarlo cuando yo quiera.
Siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la mente única se conociera a sí misma a través de sus creaciones? Mente única. Se está refiriendo a esta esencia divina, a este ser creador, a la fuente, a la energía universal, a Dios, a como tú quieras llamarlo, ¿no? Se le suele llamar mente porque está esta idea de que todo es mente, de que alguien lo pensó y después lo creó, ¿no? Entonces, por eso se le llama mente. ¿Qué pasaría si la mente única se conociera a sí misma a través de sus creaciones, ¿no? De esto que tú estás creando? Dice, la misma fuerza vital que hace crecer un roble a partir de una bellota, una montaña a partir del núcleo fundido de la tierra, una corriente de agua a partir del deshielo de la primavera, un niño a partir de un óvulo y un espermatozoide. Una idea de la mente de un ser humano está presente en todas las cosas, en todos los pensamientos, en todas las experiencias. No hay lugar donde no esté Dios. La mente única vive sus historias y se conoce a sí misma a través de la percepción de los reflejos que crea, pero al mismo tiempo está presente simultáneamente en esos reflejos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy una creación, cada uno de nosotros somos una creación de esa mente universal. Nos creó a nosotros y a todo lo que existe, ¿no? Para conocerse a sí misma, para saber de lo que es capaz, para saber sus alcances, hasta dónde puede crear, ¿no? Y a cada una de sus creaciones les da también la posibilidad de crear, para seguir creando. Entonces, cada cosa que tú creas, y no se necesita ser artista para crear, cualquier cosa que tú hagas, digas, pienses, materialices, cualquier proyecto y cualquier cosa que tú hagas, sirve para que la fuente, Dios, la mente, se conozca a sí misma. Así que a cada paso del camino tú estás aportando algo valioso. Y esto también es como muy eh, empoderador, ¿no? Y termina con esta frase que dice, Dios está presente en todas las cosas, en todas las experiencias. El universo se conoce a sí mismo y se expande a sí mismo a través de mí. Si yo tengo eso presente en mi vida todo el tiempo, va a ser como muy enriquecedor cualquier experiencia, eh, aunque sea dolorosa, porque estoy poniendo mi granito de arena en eso. Y este fin de semana di un taller de constelaciones familiares que estuvo súper potente. Me encanta porque lo que hacemos es sacar a la luz todo el dolor, todo el desorden familiar, todo eso feo que está ahí. eh, y entonces es
reconocerlo, porque lo que la energía de los árboles eh, tóxicos, árboles, algunos de ellos ya bastante podridos, ¿no? Viene esta energía del árbol de decir, ya, quítenme esta toxicidad, ¿no? Eh, es el reconocimiento de todas esas historias de dolor, ¿no? Reconocerlas, mirarlas, honrarlas, sacarlas a la luz, decirlas, hablarlas, ponerlas ahí. ¿Para qué? Para que no se repitan, porque causaron dolor. Y eso es lo que estamos haciendo, experimentando de todo, todas las posibilidades las estamos experimentando, pero a final de cuentas va a ser para que en el recuento final, que estamos en ello, estamos terminando esa época de 26,000 años, para hacer un cierre necesitamos poner sobre la mesa todo aquello que sí funcionó, pero más importante, todo aquello que no funcionó para no repetirlo. De eso se trata la historia. Los libros de historia o el saber la historia tiene por objetivo no solamente que esté ahí escrita en un libro y para que te lo pregunten en un examen a ver si te lo sabes. No, está ahí para que no repitamos las historias de dolor. ¿Ok? Darnos cuenta de esto es súper valioso porque nos vamos saliendo de la postura de víctima, de, ay, pobre de mí, mira nada más cómo he sufrido y sigo sufriendo y no me puedo salir de esto porque es la cruz que yo tengo que cargar. No, es míralo, sácalo a la luz y preséntalo, entrégalo para que sea registrado como una experiencia muy valiosa para no repetirla. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el propósito de mi existencia fuera convertirme en alguien verdaderamente amoroso y en encontrar a través de ese amor mi camino de regreso hacia la fuente divina? ¿No? Pero el amor verdadero, el amor incondicional, el amor de la fuente, el amor divino, ese amor que es, que es compasivo, entiende este dolor, pero a la vez es muy claro con las cosas. Este amor no va a permitir la violencia, la agresión, los abusos, las violaciones. Este amor no lo permite, le pone un límite, lo marca muy claramente. A la vez es compasivo, pero marca claramente las cosas, pone un límite y no permite que vuelvan a suceder. Porque el amor humano, te dejas pisotear, dejas que se repitan las historias de dolor, dejas que te sigan engañando, que te sigan abusando. ¿Qué pasaría si el propósito de mi existencia fuera convertirme en un ser verdaderamente amoroso? Piensa en aquellas ocasiones en que has sentido plenamente humano, como contemplando una puesta de sol, siendo consciente del brillo en los ojos de un niño, siendo consciente de tu amabilidad, siendo consciente de cómo eres útil ayudando a alguien, sentirte lleno de paz
En esos momentos de amor nos sentimos conectados con un conjunto mucho más grande. El amor es el tema de muchas de las historias primigenias que fueron dejadas para que nos guiaran ese regreso al hogar. El amor misericordioso del padre del hijo pródigo. Otra vez sale esta historia. Tenemos que tomar ese libro también, el del hijo pródigo. El bendito amor de las gopis por el Señor Krishna, el amor puro y devoto de María Magdalena con Jesucristo, ¿no? Y termina con estas frases. Estoy preparada para despertar ahora. Mi ser superior está lleno de historias de amor. ¿Okay? Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasaría si encontráramos nuestra libertad a través del forcejeo contra la oscuridad? Esta es, ¿no? O sea, en lugar de estarnos engañando con que no existe la oscuridad, en lugar de estarla escondiendo, de no quererla ver, de decir, no, 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 todo bien, no pasa nada. No, 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 en mi familia no ha habido dolor. No, todo bien. En lugar de hacer eso, ¿no? Y de esconderlo, enfrentarlo, ¿no? Mirarlo a la cara y ver qué hay ahí, qué aprendizaje, qué necesito de esa oscuridad, qué me enseña, ¿no? Justo a esto, a sacar a la luz, a poner límites, a transformar las cosas, a llevarlas a otro lugar, ¿no? No quedarme ahí en ese dolor, en ese sufrimiento, en eso que si no lo sacamos afuera y lo ponemos y lo enfrentamos, no lo trascendemos, lo repetimos, ¿no? Y de verdad, en este taller de constelaciones se ve tan claro, cómo repetimos y repetimos y repetimos las historias de dolor, porque no las hablamos, no las vemos. Esas historias en donde el papá abandona, el papá se va y se queda una mamá con una hija. Y siguiente generación, el papá se va y se queda una mamá con una hija. Y a la siguiente, el papá se va y se queda una mamá con una hija, ¿no? Y así nos vamos generación tras generación, pero cuando lo ponemos ahí, lo vemos, nos damos cuenta que estas mujeres patean al hombre. El hombre no se va porque quiera abandonar, se va porque lo expulsan del sistema. Y si no lo vemos, si no lo ponemos ahí, lo vamos a seguir repitiendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaría si encontráramos libertad a través de ese forcejeo contra la oscuridad? Y aquí pone ejemplos maravillosos, porque son nuestros héroes, estos que voy a decir, son nuestros héroes, nos encanta verlos en la televisión, pero no tomamos sus enseñanzas, ¿no? Dice, ¿dónde estaría Luke Skywalker sin Darth Vader? Dice, ¿habría sido Camelot tan dulce si se le hubiera entregado a Arturo en una bandeja de plata? Y aquí podemos sumar historias. ¿Qué sería Harry Potter sin Lord Voldemort? ¿No? O no sé, ahorita no se me ocurre ninguna otra, pero estas némesis, ¿no? Y además te dicen, uno sin el otro no pueden existir, porque se
se retroalimentan uno al otro en este aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Pero hay que aprender a sacar a la luz las enseñanzas. Hola, Amparo, saludos. La frase de esta pregunta al final es: la obscuridad es el gran despertador. Al afrontar la adversidad, puedo encontrar mi libertad. ¿Ok? Y eso, acuérdense que el objetivo de estas preguntas es ir encontrando esa creencia nueva que me va a permitir caminar mejor. ¿Okay? La siguiente pregunta dice: ¿qué pasaría si yo fuera inmortal? Y esa pregunta ha estado así como siempre puesta por ahí. Tenemos estas ganitas de ser inmortal, pero a la vez no nos encanta la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos no está tan padre. Entonces, tampoco es que nos gustaría vivir muchísimos años, ¿no? En las condiciones en las que hoy por hoy viven los adultos mayores, ¿no? No nos encanta la idea. Pero vamos a hacer el ejercicio de pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera inmortal? Dice: imagínate que el traje de carne, ¿no? El traje de carne, esto es así como traigo yo mi abrigo, ¿no? Imaginar que el traje de carne y hueso que llevo actualmente no fuera más que un traje espacial que se necesita llevar para aventurarse por un mundo extraño. Se habría olvidado temporalmente, o te habrías olvidado temporalmente de que te pusiste este traje para esta aventura, hasta el punto de que has llegado a convencerte de que este traje eres tú. Imagínate tu sorpresa en el momento de tu muerte. Se te cae el traje, porque el propósito ya quedó cumplido. Y tu alma regresa ante la presencia de la luz desde la que surgió. Y ahí, en presencia de un amor abrumador, se te ayuda a revisar tu vida, que parece más bien un sueño una vez que ha pasado, y al evaluar las historias que has tejido. La pregunta que se te va a hacer, que tú mismo como alma te vas a hacer a ti mismo es: ¿fueron historias de amor y libertad? ¿O te quedaste dormido y soñaste historias de temor y de miedo y de violencia y de agresión? ¿No? Y ahí tú solito te vas a hacer tu evaluación, ¿no? Y en base a esa evaluación decidirás qué nuevo traje te vas a poner. En este sentido, somos inmortales, totalmente inmortales, ¿no? Seguimos caminando en diferentes experiencias y puede ser inclusive que estas experiencias las tengas en otros lugares diferentes de la Tierra. Hay libros maravillosos que tienen que ver con estas ideas, como pueden ser los libros de Brian Weiss, que también podemos tomar alguno de estos libros de Brian Weiss para estas transmisiones. Y hay un libro también de El Camino de las Almas, de un hombre que se llama, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Newton. Súper libro, súper libro. Bueno, los dos, tanto el de Brian Weiss como este, para mí han sido libros espectaculares para este tema, ¿no? Y hay por ahí otro libro que se llama El plan de tu alma,
eh, con de un hombre que se apellida Schwartz, también excelente. Los tres hablan de esto, del camino de las almas, y cómo al entrar aquí es ponerte un traje, un disfraz para llevar a cabo las lecciones o los aprendizajes que te toca tener en este pedazo de tiempo, ¿no? Hasta que el disfraz ya no sirve, ¿no? Como les decía, es como este abrigo, ¿no? Yo ahorita me pongo este abrigo, lo traigo, me encanta, me cubre, me da calorcito, pero al cabo de algunos años, no sé cuántos, se va a desgastar y ya no me va a servir. Y voy a tener que cambiar y comprar otro diferente, ¿no? Y así nos va eh, pasando. Los títulos, sí. Sí, les voy a ir haciendo una lista de los libros. Termina esta lectura, bueno, este pedacito de esta pregunta con esta frase. Puedo despertar ahora y puedo elegir creer en el amor por encima del temor, ¿no? Pero ese amor verdadero, ese amor divino, ese amor poderoso del que hablábamos en la pregunta anterior. Eh, siguiente pregunta, dice, ¿qué pasaría si esas cosas que parecen injustas resultaran tener sentido? Esta pregunta está genial para todos los que tienen herida de rechazo y de injusticia, ¿no? Y que continuamente están buscando la justicia y continuamente están diciendo, es que eso es muy injusto, es que eso es muy injusto, y es que eso es muy injusto. ¿Y cómo es posible que a mí me toque cuidar a mi mamá cuando están mis otros hermanos? ¿Y cómo es posible que yo soy la que tengo que resolver esto y a los demás no les importa? ¿No? Y es como, qué injusto, ¿no? Qué injusto. Bueno, esta pregunta es específicamente para estas personas, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si esas cosas que parecen injustas resultaran tener sentido? Dice, según aquellos que han regresado de las experiencias cercanas a la muerte, es en presencia de la luz donde comprendemos las circunstancias de nuestra vida. Ahí todo tiene sentido. Parecemos haber tenido exactamente la aventura que necesitaba nuestra alma para encontrar su camino de regreso a la fuente. Si previamente en otras vidas y otros ámbitos del ser habíamos creado historias de temor que ocultaban historias primigenias de amor, tuvimos que enfrentarnos a esos temores y superarlos. Y esto, hoy por hoy, ya está como mucho más en el afuera, ¿no? Gracias a que personas como esta mujer lo pusieron en la mesa y se hicieron las preguntas, ¿no? Eh, porque hoy ya tenemos la lectura de registros akáshicos como muy a la mano, ¿no? Ya todo mundo puede hacer una lectura de registros akáshicos, en el sentido de que ya hay muchos terapeutas que lo hacen, ¿no? El acceso a ello ya es mucho más fácil. Y entonces te da información maravillosa de, eh, de estas historias que no son solo de este momento, que vienen de tiempo atrás, de historias atrás. eh, de, de- de- yo se los pongo de dos maneras, ¿no? Para aquellos que como que esta idea de la reencarnación no les encanta, que cada vez son menos, pero todavía hay cierta resistencia. Entonces le digo, no te compliques, míralo como si fuera de tu linaje, ¿no? Historias de familia, de linaje, que se vienen repitiendo y que entonces a ti te toca sacar a la luz
¿no? Y para ti es injusto, pero no es injusto en el concepto de que es ese linaje que está tratando de buscar una salida. Y bueno, si crees en la reencarnación, pues entonces son vidas pasadas en las que tú le hiciste daño al otro y ahora el otro pues está resarciendo esta situación y tener la claridad de que siempre, siempre, siempre existe justicia divina. Siempre. ¿Okay? Y la frase es, se me dan las circunstancias que necesito para mi despertar. Cada situación vista correctamente contiene las semillas de la libertad, ¿no? Si yo lo entiendo bien, si yo lo veo claramente. ¿Okay? Faltan 2 preguntas más, así es que me voy a tomar la libertad de irme unos minutos más en este programa para dejar este capítulo completo. Y dice, ¿qué pasaría si se dispusiera de toda la ayuda que se necesita para encontrar el camino de regreso a la luz? Tu propio yo superior, tus guías, tus maestros, tus presencias consoladoras en el ámbito no físico, te acompañan a través de la vida. Yo les llamo equipo cósmico, ¿no? Porque no solamente tenemos un ángel de la guarda, tenemos todo un equipo trabajando para nosotros. Todos ellos están intentando siempre llamar tu atención. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte se encontraron con sus guías cuando estaban fuera de sus cuerpos y mantuvieron posteriormente una comunicación ya más consciente con ellos. Tanto si eres consciente como si no, están ahí, están a tu disposición todo el tiempo, ¿no? Y entonces la frase de esta pregunta es, dispongo de toda la ayuda que necesito, puedo recibirla. Y aquí viene lo importante. Si la solicito, si no la pides, no hay forma, ¿eh? No hay forma. Tu equipo cósmico está cruzado de brazos porque tú no le estás pidiendo ayuda. Si tú pides, se te dará. ¿Ok? Y bueno, ahorita leo los comentarios. Voy a leer la última pregunta para ya dejarla completa y ahorita voy a leer los comentarios. Dice, ¿qué pasaría si el dolor fuera también un acto de servicio? Aquí está interesante porque me gusta cómo está, porque es, ¿qué pasaría si el dolor fuera un acto de servicio? No el sufrimiento, el dolor. Dice, cuando tu propio corazón ha quedado roto, eres más comprensivo con el sufrimiento de los demás. En este caso te conviertes en lo que Thornton Wilder llamó un soldado al servicio del amor. Según Wilder, solo aquellos desgarrados por las ruedas de la vida podrían servir de esta manera. Una madre que ha perdido un hijo puede convertirse en un faro de esperanza para otros padres apesadumbrados por el dolor. Una persona que vive con alguna enfermedad y que se ha recuperado es singularmente útil para otros que han recorrido ese mismo territorio. Una persona que ha sufrido incesto, que ha sido traicionada, brutalizada, abandonada y que se ha liberado, es especialmente capaz de ayudar a los demás a aprender a perdonar. El poder del amor, esta es la frase final. El poder del amor y del servicio aumenta a través del dolor. Puedo ofrecer sanación a otros a medida que me sano a mí mismo. Y eso es absolutamente cierto. Esto lo tengo más que comprobado en la terapéutica. Digo, yo me hice estas preguntas hace ya bastantes años y fueron un parteaguas en mi vida,
porque empecé a vivir con estas nuevas creencias, ¿no? ¿Son verdad? ¿No son verdad? No lo sé, pero me han ayudado. Me han hecho que mi vida sea mejor que como era antes de haberme hecho estas preguntas, ¿no? Entonces la invitación es, háztelas, reflexiona en ellas y tal vez tu vida se convierta en algo mejor, ¿no? Y quería agregar, ¿no?, que en la terapéutica, y yo se los digo continuamente a las mujeres que tengo la fortuna y el honor de acompañar en su camino para también ser terapeutas, de que va a llegar a ti aquel que tiene el mismo dolor que tú. Y te va a estar poniendo a prueba todos los días para ver si tú ya terminaste de aprender esa lección, ¿no? Con tu cliente ahí enfrente, que te está narrando el dolor que tú ya viviste. Pero el reto para ti, terapeuta, es ver si tú ya terminaste de transitarlo o si todavía estás atorado ahí. Entonces, de pronto, los terapeutas tenemos ahí cierta soberbia pensando en que somos mejores que, y no es para nada, ¿no? Simplemente estamos un escalón arriba del que viene a consultarnos y entonces le podemos dar la mano para que suba ese escalón, pero todavía tenemos otros escalones por andar. Y así nos vamos acompañando y ayudando todos, ¿no? Me voy a acercar tantito para alcanzar a leer. Dice, Cris, qué gusto. Dice, una de las primeras preguntas, estoy segura que todos somos un fragmento de una conciencia más grande, porque en el tiempo correcto, quienes así lo hemos elegido, transitamos por procesos de transformación en el que creamos posibilidades de expandir nuestra conciencia para impactar de forma colectiva. Así es. Y es justo ahí donde evolucionamos a partir de lo que somos con lo que tenemos. Totalmente, Cris. Así es, y así lo estamos haciendo, ¿no? Y esa es la experiencia que hemos compartido tú y yo, ¿no? En este caminar juntas. Gracias por ponerlo ahí. El equilibrio, Amparo, sí, así es. Mónica, qué gusto. Todo en esta vida es perfecto porque cuando resumes tu vida te das cuenta que una cosa te lleva a la otra y siempre enfrentar con valor el momento porque la libertad no tiene precio y tú tampoco. Gracias, así es. Exacto, ¿no? Entonces, pues qué padre, qué genial que has podido transitar por ello, ¿no? Que seguramente tú también te has hecho estas preguntas, a lo mejor no de la misma manera, pero el resultado es el mismo. Y ahí vamos, ¿no? Caminando juntos en este transitar tan importante hoy por hoy en este planeta Tierra, en donde estamos haciendo la recapitulación de todo el dolor vivido, de todo el sufrimiento, de cómo es que caímos tan bajo, ¿no? Pero que aquí estamos saliendo del hoyo, ¿no? Eh, bastante bien librados, diría yo. Y estamos ya iniciando. Es genial porque estamos terminando la era de Piscis, iniciando la era de Acuario, y entonces tenemos los dos procesos al mismo tiempo, el de terminación y el de inicio, porque se van entrelazando. Entonces, por un lado estamos haciendo esa recapitulación que es dolorosa, pero por el otro lado estamos iniciando lo que viene en base a lo otro, ¿no? Entonces, este es un ejercicio maravilloso del libro Pide y se te dará. El libro de ejercicios trae este ejercicio que me fascina, que dice, ¿qué no quiero? En base a eso que viví de dolor, es ¿qué no quiero? Para saber que sí quiero, ¿no? Y eso nos da como un cimiento
ir poniendo los cimientos de lo que sí quiero para crear este nuevo mundo al que vamos creándolo nosotros. Nadie nos lo va a regalar. Es un mundo que nosotros estamos creando paso a paso. ¿Ok? Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias por quedarse 11 minutitos más. Qué honor, qué maravilla. Millones de bendiciones y nos escuchamos, vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Gracias. Pues comparte, ¿no? Bueno, el famoso ponle like, ¿no? Y compártelo para que llegue esta información cada vez a más personas y tengamos la fortuna de poderlo compartir y hablar más con otros. Muchas gracias, mi querido marido que anda siempre por aquí. Besitos y pues hasta la próxima.